Hola, con este video voy a concluir el tema de conceptos básicos de base de datos. Voy a hacer un pequeño modelo para explicar las ventajas de hacer el diseño de una base de datos mediante un diagrama. Para eso voy a utilizar Laragon y voy a utilizar MySQL Workbench. Bueno, de entrada, para no alargar mucho el video, voy a empezar ejecutando Laragon. Como había mencionado anteriormente, ese es un programa parecido a otros de su tipo como SAM, LAMP, WAMP, App Server y otros por ahí que podrían existir, que por ahorita no se viene en el momento el nombre a la memoria, pero al final de cuentas este funciona muy similar a todos los demás. Básicamente nos da la opción de tener un servidor web, un servidor de base de datos, el lenguaje PHP. Este también lo he utilizado en otras ocasiones para que interactúe con Laravel y también ofrece un servidor de caché. Entonces yo lo veo muy completo, tiene una interfaz para base de datos que se llama HeyDSQL, tiene una opción para abrir la terminal, tiene también tiene también unas herramientillas por ahí para activar directamente un sitio, el Notepad++, el PuTTY y otros por ahí que yo los veo pues muy efectivos y muy benéficos. Entonces aquí para ejecutar este programa solamente es cuestión de darle un clic en el botón que decía aquí iniciar, y aquí me está mostrando que todos los servicios ya están funcionando. Entonces ya puedo empezar a manipular mi base de datos, que es lo que al final de cuentas nos atañe en ese video. Bueno, entonces el video anterior ya tenía ejecutado MySQL Workbench y les comento que este programa nos puede servir para hacer un diseño visual de una base de datos. Nos puede servir en algún momento cuando tengamos un poquito de premura y necesitemos hacer la documentación de la base de datos. Este programa nos genera un diagrama basado en el modelo relacional. Se ve muy presentable y también nos da la opción de hacer otras cosillas por ahí que vamos a ver al final. Entonces voy a empezar, voy a darle archivo, nuevo modelo y voy a darle aquí agregar diagrama. Voy a empezar con un ejemplo simple, como más o menos 6 tablitas, y voy a explicar algunos conceptos bien importantes que son muy utilizados al momento de trabajar base de datos, que son básicamente las relaciones y la cardinalidad. Bueno, voy a empezar. Van a ser tablas con pocos campos, pero lo importante es que conozcamos la cuestión básica que tiene que ver con base de datos. Repito, ahorita si están esperando ver SQL, esto es un tema bien importante porque nos ayuda a modelar una base de datos porque es parte de la documentación y también nos permite tener una visión conceptual de la base de datos, ver cómo se relacionan los conjuntos, y yo lo considero importante. Entonces puede ser una buena alternativa para diseñar su base de datos. Entonces voy a empezar. Aquí tengo un icono para agregar una nueva tabla. Aquí puedo darle botón derecho, editar la tabla, y ahí puedo empezar a personalizarla. Voy a poner una tabla que se llama productos y voy a empezar a crearles sus atributos. Aquí entra mucho en juego el tema que se refiere a tipos de datos. Ya lo mencionaba en el video número 1, los presentaba así brevemente, y pues básicamente los tipos de datos determinan el tipo de información que puede almacenar una columna. MySQL y MariaDB tienen una gran cantidad de tipos. Por ejemplo, podemos ver, está el entero, varchar, decimal, el block, binary, date, timestamp,
geometry, polígono, hay muchos. Entonces, hay muchos de donde escoger para muchas necesidades diferentes. Pero recuerden, el tipo de dato está determinado por los posibles valores que se van a almacenar en una columna. Entonces, como es un ID, voy a ponerle un número entero. Ahí está. Los datos que básicamente, los atributos que nos van a servir para ir estableciendo restricciones, que sería la integridad, es el de llave primaria, el de no nulos, índice único. Como es una llave primaria, la regla dice que no debe permitir valores nulos. Ya lo mencionaba yo en el video número 1. Bueno, vamos a poner otro atributo a la tabla productos. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle aquí varchar. El varchar es una cadena de caracteres de longitud variable. Es decir, que si no utilizo todos los datos, va a liberar el espacio que sobre. Y lo que puse entre paréntesis es el número de caracteres máximo que va a tener permitido. Voy a ponerle aquí marca. Vamos a ponerle un poco menos del otro. Recuerden que el tamaño máximo que podemos utilizar está dado por los posibles valores que vayamos a almacenar en una columna. Vamos a ponerle existencias. Las existencias representan valores numéricos. Vamos a ponerle entero. Vamos a poner precio normal, precio n, normal. Y como es un número, representa monedas, vamos a ponerle un flotante. Ahí está. Bueno, entonces ahí tenemos ya una tablita definida. Ahorita voy a ir haciendo los conjuntos nada más. Y posteriormente voy a ir explicando las relaciones entre estos. Voy a agregar otro. Esta se va a llamar venta. Y vamos a ponerle un ID. Ese va a ser su llave. Recuerden, todas las llaves deben llevar llave primaria y no aceptar nulos. Son las reglas. Si no se acuerdan de eso, los invito a que vean el video número 1. Búsquenlo en el canal para que puedan recordar algunos conceptos básicos que son bien importantes. Vamos a poner fecha. Vamos a ponerle date. Vamos a ponerle... Bueno, vamos a dejar ahí. Vamos aquí. Ahora, si hay uno que no me sirve, bueno, con escape o botón derecho y borrar seleccionado. Ahí está. Vamos a ponerle otro tipo venta. Vamos a poner varchar. Bueno, entonces ahí tenemos otra tablita. Vamos a generar una tabla que se llame usuarios. Y va a tener un ID. Va a ser la llave. Le vamos a poner un nombre. Recuerden que en el video 1 explicaba algunos fundamentos básicos del diseño de base de datos. Y se refiere a que los datos deben ser atómicos. Entonces lo recomendable es no poner atributos compuestos como un nombre. Hay que separarlos. Otra restricción que veíamos en el video 1 es referente a los nulos. Entonces debo decir, no hay persona sin nombre. Entonces tengo que ponerle que no acepte vacíos. Vamos a poner aquí un telefonito. Bueno, va a ser una cadena de caracteres. Lleva caracteres por si estamos acostumbrados a ponerle guiones en el número de teléfono. Tipo de usuario para ver si es un cliente, un vendedor. Ok, ahí está. Bueno, puede ser alguien que no tenga teléfono, entonces por eso le dejo vacío para que no acepte nulos. Y bueno, ya llevamos
Vamos a ponerle otros 2 por ahí. Okay, esos no deben ir vacíos. Ahí está. Entonces ya tengo 3 tablas. Vamos a agregar otra que sería tarjeta de descuento. Va a tener un ID, es su llave primaria. Va a tener fecha apertura, va a ser un tipo date. Va a tener un monto como un tipo saldo. Vamos a ponerle flotante. Bueno, ok. Ahí tenemos, bueno, tenemos 4 atributos. 4 tablas, perdón. Bueno, entonces voy a ir explicando algunos detalles. Recuerden que el chiste de definir base de datos es ir definiendo conjuntos homogéneos de objetos que guarden datos de un mismo tipo. Entonces aquí están solamente datos de productos, solamente datos de ventas, solamente datos de usuario y solamente datos de tarjetas de descuentos. Por tener una llave, esto va a evitar que no haya, o sea, va a evitar que haya dos productos con dos productos idénticos. Por tener su llave va a evitar que hayan dos ventas idénticas, igual sería con todas las demás. Entonces, lo que permite hacer que esos conjuntos interactúen son pues, las relaciones, así se les llama. Y las relaciones tienen cardinalidades. Las cardinalidades pueden ser de 1 a 1, de 1 a muchos, de muchos a 1 y de muchos a muchos. Voy a empezar, por ejemplo, con una relación de 1 a 1. Quiere decir que un elemento de un conjunto solamente puede asociarse con un elemento de otro conjunto. Supongamos, por ejemplo, que los usuarios cliente van a tener el derecho a tener una tarjeta de descuento, pero solamente una. Entonces voy a ponerle aquí una relación de 1 a mucho. De 1 a 1, perdón. Entonces, escojo esa herramientita y van a darse cuenta, observen el número de atributos que tiene. Doy un clic sobre esta entidad. Doy un clic ahora sobre la otra. Establece el vínculo y ya me agregó un nuevo atributo que es el que va a permitir establecer que estos conjuntos se puedan comunicar. Entonces, por ser un dato que viene de acá, esta es una llave foránea. Entonces, voy a hacer un pequeño ajuste en esta entidad o esta tabla para restringir y evitar un problema. Entonces, aquí lo que voy a hacer es ir, bueno, voy a corregir para empezar. Aunque esté asociado con la tabla usuarios, voy a identificarlo como el ID del cliente. Ahora, si se dan cuenta, le puso también marcada la columna de llave primaria. Eso nos daría un poquito de problemas porque estaríamos formando algo que se llama superclave y no nos conviene. Entonces, lo que voy a hacer es quitarle aquí y decir que acepte valores únicos nada más. Entonces ya con eso evito que se repitan y permito que se pueda relacionar con la tabla de usuarios. Okay, entonces aquí definí una relación de 1 a 1. Bueno, ahora vamos a hacer relaciones de 1 a muchos. Como una recomendación para establecer los vínculos,
voy a hacer como que un pequeño enunciado estableciendo el vínculo que hay entre los dos conjuntos. Por ejemplo, a un usuario le pueden hacer ¿cuántas ventas? Muchas. ¿Y una venta se le hace a cuántos usuarios? Pues a uno nada más. Entonces sería una relación de uno a muchos. Un usuario va a tener muchas ventas. Entonces voy a escoger aquí el icono de relaciones de uno a muchos. Voy a dar un clic primero. A ver. Voy a ampliarlo para que... voy a borrarlo. A ver, voy a retroceder, control Z. Ahí está. Es que lo que quiero es esto, hacer esto. Entonces selecciono, doy un clic y voy a seleccionar posteriormente la tabla con la que se va a relacionar. Doy un clic y ya estableció el vínculo de uno a muchos. Y automáticamente el software nos generó un vínculo entre el usuario y la venta. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, digamos que este vínculo sirve para decir que el usuario participa en muchas ventas, pero ahorita voy a personalizarlo para decir que este usuario es un usuario cliente. Entonces ahí está. Ya tengo la relación entre el usuario tipo cliente y la venta. Ahora voy a establecer otro vínculo entre la venta nuevamente y el usuario. A ver, repito. Venta y usuario. Pero ahora voy a decir que este vínculo es el usuario en forma de vendedor. ¿Eso qué quiere decir? Que los usuarios pueden existir del tipo cliente y pueden existir del tipo vendedor. Ok, entonces estos también, estos no necesito ponerlos como llave porque son prestados de la tabla usuarios. Entonces son llaves foráneas, no deben ir marcados como llave primaria. Ok, entonces, bueno, ahí está. Ahora, entonces ya vimos relaciones de uno a uno. Un usuario tiene una sola tarjeta. Relaciones de uno a muchos. Un cliente puede tener muchas ventas y un vendedor tener muchas ventas, atender muchas ventas. Entonces el usuario, existen varios tipos de usuarios. Tenemos clientes y tenemos vendedores. Ahora voy a establecer una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Un producto puede estar en muchas ventas y una venta estar en muchos, tener muchos productos. Entonces por eso es un vínculo de muchos a muchos. Entonces igual hago un clic acá, doy un clic acá y al establecer relaciones de muchos a muchos, generalmente lo que sucede es que se tiene que generar una nueva tabla. Vamos a personalizarla esta nueva y vamos a personalizar diciendo que se llama detalle venta. Entonces, estas sí las dejamos así porque la regla de generación de base de datos implica que todas las tablas tengan una llave. Entonces, esta como es una nueva, digamos que la regla nos especifica que tiene que ser así. Las llaves que se prestan de las entidades que se asocian. Vamos a agregarle unos atributos más. Cantidad vendida. Vamos a ponerle que sea número entero. Vamos a vender por piezas completas. Y vamos a darle un precio de venta. Vamos a darle un flotante. Ok, aquí por aquí me agrego esto. Vamos a borrarlo. Y vamos a ponerlo como flotante. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestras tablas relacionadas. Y vamos a
prácticamente tenemos todo listo. Bueno, como logran ver, todas las relaciones se fueron haciendo por medio de los iconos. Bueno, es algo válido, ¿sí? Bueno, aquí voy a hacer otra corrección que por ahí se me está yendo. Este usuario, el que le pertenece la tarjeta, sería un usuario tipo cliente. Ok, entonces les decía que pues es una forma de modelar la base de datos. Ahora lo que voy a hacer es explicarles otra forma que sería un poquito más, como que una forma más avanzada, pero que también es válida y también es muy, muy poderosa. Voy a agregar una última tabla. Voy a ponerle de nombre proveedor. Va a tener su ID, es entero. Vamos a ponerle su nombre. Digamos que es una empresa, por eso no llevaría nombre y apellidos. Voy a ponerle un teléfono de contacto. Bueno, ahí está. Debe llevar valores aquí. Ok, ahí está. Entonces ya tengo una última tabla. Voy a explicar ahora una relación, pero sin iconos de estos, para asociar dos tablas. Ahora lo que tengo que hacer es, como ya tengo claro con quién se va a asociar, entonces lo que hago es definir la llave foránea de una vez en la tabla que va a recibir el valor. Si no se acuerdan que es una llave foránea, les pido que revisen el video número 1 para que se empapen de los conceptos básicos. Entonces, bueno, voy a agregar la llave foránea aquí porque el proveedor tiene que ver con los productos. Entonces voy a poner aquí un nuevo atributo. Voy a llamar producto, perdón, proveedor ID. Y va a ser idéntico al tipo que tiene el proveedor, que es entero. Reviso, aquí está, su ID es entero, tiene que ser igual, porque si no, no se pueden relacionar. Ahorita no hay línea todavía, entonces lo que voy a hacer es editar la tabla que tiene la llave foránea. Aquí llave primaria, aquí llave foránea, entonces esta es la que voy a editar. Voy a subir tantito para que logren ver cuando ya genere la relación. Ahí está. Okay, entonces, aquí lo que voy a hacer es visitar la columna que dice Foreign Keys, llaves foráneas, y voy a definirla. Voy a ponerle FK. ¿Qué tablas se relacionan? Productos y proveedores. ¿Con qué tabla se asocia? Ok, se reasocia con proveedores. Y aquí, si se dan cuenta, ya generó el vínculo. Ahora, voy a decir cuál es el campo que tienen en común. Pues sería el proveedor con ID con el ID del proveedor. Bueno, entonces ya digamos que tenemos el ejemplo hecho. Ya vimos relaciones de uno a uno, relaciones de uno a muchos o de muchos a uno, de muchos a muchos, hechas con las herramientas y relaciones hechas por medio, digamos, manualmente. Entonces ahí está el ejemplo completo. Ahora les voy a explicar lo bonito de esta herramienta que me va a permitir a partir de este diagrama generar la base de datos física. De entrada lo que debo hacer es personalizar el nombre de la base de datos. Voy a ponerle mini super. Ese es el nombre con el que va a generar la base de datos. Aquí me cercioro que ya está el nombre. Y lo que voy a hacer es utilizar la herramienta que se llama Forward Engineer, que es ingeniería hacia adelante, y me va a permitir exportar la base de datos que tengo ahorita en modelo para generar la base de datos física. Entonces aquí está tratando de conectarse al servidor,
que obviamente ya está corriendo, que lo tiene el Aragon. MySQL está dentro del Aragon. El 127.0.0.1 es mi máquina, el 33.0.1 es el puerto por default de MySQL. El usuario es root, el que da por default para MySQL. Voy a darle siguiente. Bueno, aquí pues prácticamente solamente voy a activar estas dos, que lo que hace es, si el objeto ya existe, lo borra antes de que, o sea, lo borra para crearlo, por si ya existía, no haya un traslape o no se sobreencime. Ok, vamos a darle siguiente. Aquí me está diciendo que son 6 tablas las que va a exportar. No tenemos vistas, ni rutinas, ni disparadores, ni otros objetos. Entonces solamente son 6 tablas. Voy a darle siguiente. Aquí me está generando el SQL. Esto es lo que vamos a aprender a generar en el siguiente video, que sería creación de tablas y bases de datos por medio de SQL. Pero aquí la herramienta no los está generando. Entonces aquí, si existiera algún problema, podríamos personalizarlo, moverlo para que corrijamos errores y nos permita hacer ya adecuadamente la operación. Voy a darle siguiente. Ok, entonces como podemos ver acá, nos está generando un error. Me está notificando que el error está cerca de la palabra visible al momento de generar la llave foránea en proveedores. Entonces este error lo que pasa es que se genera porque hay una diferencia entre los códigos que maneja esa herramienta y los que maneja el sistema gestor de base de datos. Entonces lo que tengo que hacer es personalizar algunos códigos y básicamente lo que voy a hacer es eliminar los constraints, el título nada más de la restricción. Todo donde diga constraint voy a quitarlo porque nada más me serviría para como definir el nombre de la restricción, pero en sí no causa afectación. Entonces voy a borrarle el constraint y voy a borrarle el visible, que tampoco me causa afectación. Ok, aquí hay otro constraint. Aquí hay otro constraint. Aquí hay otro constraint. Por aquí hay otros. Aquí hay otro. Ok, bueno, entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a verificar si con eso solventamos los fallos para avanzar con esto. Entonces vamos a volver a intentar. Vamos siguiente. Y aquí miren, ya no marcó errores. Quiere decir que el proceso de creación de la base de datos física a partir del modelo ya fue hecho. Entonces lo que les digo que es lo maravilloso de esta herramienta. Espero que la experimenten y la usen. Damos cerrar. Y este diagrama yo lo puedo guardar por si posteriormente quisiera hacerle algunos ajustes. Voy a corroborar entonces en mi servidor de base de datos que ya exista la base de datos que acabo de generar. Y habíamos dicho que se llamaba mini super. Teníamos 6 tablas. Y aquí ya creó todo, las estructuras, restricciones que estuvimos definiendo en el modelo. Entonces por eso les digo que esta herramienta es muy bonita y me permite de manera gráfica y visual identificar cómo se van relacionando los grupos, los conjuntos de datos y me permite tener una representación visual de los datos y yo las veo muy buena. Entonces voy a guardar mi modelo. Aquí ejemplo mini super y esto, repito, me va a permitir poder hacerle modificaciones. Ahora,
Esto fue la ingeniería hacia adelante. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una base de datos y necesito documentarla y necesito generar eh, su diagrama o su modelo? Entonces lo que voy a hacer es irme a base de datos y escoger la opción que dice Reverse Engineer, que sería ingeniería en reversa, o es decir, algo que ya está hecho, hacer un proceso hacia atrás para recuperar algunos antecedentes de ella. Entonces, ahí está. Igual tiene que conectarse con el servidor, le doy siguiente. Pudo hacer bien de manera adecuada la conexión. Ahora me dice que yo seleccione eh, cuál es la base de datos que quiero diagramar, o sea, a la cual quiero generarle su diagrama. Entonces selecciono una, le doy siguiente y dice que todo fue satisfactoriamente hecho, bien. Le doy siguiente, me dice que recuperó 31 elementos o 31 objetos y le doy ejecutar. Entonces lo que está haciendo es generar a partir, de hecho aquí se logra ver ya el diagrama, todas las entidades que tengo, las tablas. Le doy finish y aquí puedo yo observar que esa base de datos que físicamente estaba hecha, ahora tengo el diagrama para poderla documentar y generar una imagen y hacer un manual técnico de la base de datos. Bueno, entonces eso sería todo. Les agradezco que hayan visto hasta el final el video. Como en los otros, les pido que se suscriban al canal para que me permitan ir generando más contenido. Y les agradezco mucho el tiempo.